Y bueno, comenzamos con una frase que a mí me encanta, que dice, el dios Woden recibió el conocimiento de las runas y pasó del estado de ignorancia a la sabiduría. Brevemente puedo decirles que la adivinación como tal, desde su origen etimológico de la palabra, significa conectar con algo divino, adivinación, divino, ¿sí? ¿Qué significa conectar con eso divino? Es esa parte que está dentro de nosotros, a la cual difícilmente podemos acceder, pero que a través de estos sistemas que a primera vista parecen muy complejos, pero la mente los entiende perfectamente bien, como cuando es el caso, por ejemplo, del tarot, hay una comunicación totalmente proyectiva. ¿Sí? Yo me proyecto y las situaciones que me están sucediendo se proyectan en la baraja del tarot y entonces yo puedo acceder a un conocimiento divino que sería como acceder a mi sabiduría divina para poder resolver una situación que me esté conflictuando. Ajá. En el caso de las runas, lo que hacemos entonces es acceder también a nuestro inconsciente, pero vamos a ver de qué manera, porque aquí no tenemos figuras para proyectar, ¿verdad? Aquí no tenemos una sacerdotisa o un mago, aquí lo único que tenemos son una serie de palitos y de rayitas, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿cómo estos palitos y rayitas pueden acceder, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que vamos a tratar de entender, pero precisamente cuando dice que el Dios accedió, ¿verdad?, al conocimiento de las runas y pasó del estado de ignorancia al estado de sabiduría, pues es precisamente porque alcanzó una iluminación. Y en todos los sistemas de adivinación, lo que se busca es alcanzar un momento de iluminación en donde la perspectiva de una situación cambia por completo. Ajá. Una breve historia del sistema de las runas. Hay que entender que por runas se le ha llamado a lo que realmente es el alfabeto, ¿sí? Se le llama popularmente runas a un conjunto de alfabetos relacionados que se utilizan para escribir varios idiomas germánicos, que esto viene desde los orígenes de las tribus germánicas, ¿sí? Mucho antes de la adopción del alfabeto latino. El alfabeto rúnico, que es el que ustedes tienen precisamente en su oráculo, ahí en sus manitas, es una derivación de la escritura cursiva antigua. ¿Mm? El cursivo antiguo es uno de los varios alfabetos que ya están prácticamente extintos y fueron muy utilizados en la península italiana en la antigüedad. Hay que recordar un poquito el contexto histórico de que la península italiana fue totalmente poblada por tribus escandinavas, precisamente por tribus germánicas, diferentes tribus germánicas, porque había muchos reinos precisamente. Entonces, justamente la península italiana se pobló muchísimo por estas tribus y fueron evolucionando. Entonces, prácticamente ahí hubo una mezcla donde posteriormente se va dando lo que es la evolución del alfabeto rúnico. Especialmente el alfabeto raético de Bolzano, a menudo se presenta como un candidato para el origen de las runas. Y aquí les puse una imagen de cómo es este alfabeto raético de Bolzano, donde, pues sí, prácticamente vemos algunas de las figuras, de las letras que se podían también encontrar dentro del alfabeto rúnico.
Se han encontrado símbolos prerrúnicos en varios grabados rupestres de la Edad de Bronce. Seguramente ustedes han visto a veces artículos donde se ven piedras megalíticas y donde se ven un montón de rayitas y de todo este alfabeto ahí escrito, principalmente en Suecia, y las variantes escandinavas de runas se conocieron como Fudark, ¿sí? Por lo que, Fudark, porque eso es lo que fonéticamente suena sus primeras letras. El nombre runa proviene del germánico run, que significa secreto, misterio o susurro. La inscripción rúnica más antigua posiblemente se encuentra en un artefacto que se le llama Broche Meldorf, que se hizo en el norte de la actual Alemania, que Alemania era Germania precisamente, alrededor del año 50 después de Cristo. Sin embargo, los eruditos están divididos sobre si las letras realmente son rúnicas o son romanas. Las primeras inscripciones rúnicas generalmente aceptadas datan de alrededor del año 150 después de Cristo. Para que nos demos una idea de que este alfabeto no es nuevo. De hecho, también ahorita vamos a ver cómo durante un largo tiempo fue como callado, como ocultado, ¿verdad? Y vamos a ver también por qué. Pero realmente es un alfabeto que tiene mucha historia, ¿sí? Entonces, si nos vamos un poco también a la conexión ancestral, precisamente esta escritura puede conectar con memorias del inconsciente bastante fuertes por el grado de antigüedad en el que se encuentra precisamente el alfabeto. Las runas fueron utilizadas principalmente por tribus germánicas ubicadas al norte del Mar Negro. Tras las migraciones de estas tribus, las runas se esparcieron por toda Europa central y septentrional, aunque no está claro cómo sucedió. En el año 300 después de Cristo, el alfabeto rúnico era el único alfabeto utilizado en Escandinavia. Las runas se pueden escribir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No hay mayúsculas en este alfabeto. Las runas se escribieron sin espacios que separen las palabras, aunque a veces usaban puntos para estas separaciones. A medida que evolucionó el protogermánico, las palabras asignadas a las runas y los sonidos representados por las propias runas comenzaron a divergir y cada cultura empezó a cambiar el alfabeto rúnico. Y es por eso que ustedes van a encontrar que hay varios alfabetos rúnicos, no es precisamente el único el que tenemos en nuestro oráculo. En la mitología nórdica, el alfabeto tiene un origen divino y el poema Havamal explica que el creador de las runas fue precisamente el dios Woden, o que también se le puede llamar Wodan. En algunas áreas, los alfabetos latinos y rúnicos coexistieron y ambos se utilizaron hasta bien entrados el periodo cristiano. Posteriormente, las runas fueron prohibidas por la Iglesia en el siglo XVI. El mito detrás de las runas es el del sacrificio. El dios cuyo nombre significa frenesí divino, inspiración o éxtasis. Fue ahorcado y apuñalado en la forma tradicional en que se le hacían sacrificios, experimentando todo, ofreciéndolo todo por el momento de trascendencia en el que de alguna manera podía soportar o manifestar en la conciencia las palabras de poder. Mientras el chamán en las culturas desde Siberia hasta Sudamérica va llorando por una visión y trae de vuelta su canción de poder para sanar a la gente, la deidad que camina entre los mundos nos trae las runas. Al considerar la historia externa de las runas, no debemos perder de vista el gran significado espiritual
por el cual fueron creadas o fueron de alguna manera expresadas o reveladas. El estudio moderno, el que hoy nos llega a nosotros como runas o como alfabeto rúnico, fue iniciado en el siglo XVI por un personaje que se llama Johannes Borus, quien veía las runas como sagradas o mágicas. Este personaje desarrolló un sistema rúnico basado en la cábala y el fudar, al que llamó Al-Duruna, ¿sí? Y es que no es extraño que haya asociado precisamente las runas a la cábala o inclusive al tarot también, porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, que las runas están totalmente asociadas con el árbol Yggdrasil y que de alguna forma esos 9 mundos que hablan precisamente en el árbol del Yggdrasil son paralelos o equivalentes a los 9 mundos que presenta precisamente la cábala con las céfiras o las esferas. Además, el avivamiento vikingo comenzó en este momento con las primeras publicaciones modernas que se ocupan de la cultura nórdica antigua. El ritmo de publicación aumentó durante el siglo XVII con las traducciones latinas de la era, que son los compendios poéticos precisamente escandinavos. La palabra vikinga se introdujo en el inglés moderno precisamente durante el siglo XVIII y se deriva de vikingr, nórdico antiguo, que significa vagabundo o pirata. Los alfabetos rúnicos volvieron a ser el centro de atención en el siglo XIX y fueron utilizados en el ocultismo germánico y lo que se conoce como runología. Formó una rama especializada de la lingüística germánica. En 1908, el ocultista Guido von Lys publicó el conjunto de 18 runas de Armanen, basadas en el Fudar Younger, y supuestamente se le revelaron runas propias en un estado de ceguera temporal después de operaciones de cataratas de ambos ojos en 1902. Y aquí podemos ver precisamente esa evolución que presenta precisamente el Fudar de acuerdo a este ocultista. Estas runas precisamente y las runas Willigut desarrolladas por Carl Maria Willigut jugaron un papel en el simbolismo nazi debido al interés de Himmler en las runas, porque tampoco es desconocido precisamente que Alemania y sobre todo los líderes nazis estaban profundamente inmiscuidos en el ocultismo. Aparecen precisamente en insignias asociadas con Schutzstaffel, la organización que precisamente este personaje Himmler dirigió. Y ahí vemos precisamente algunas de las insignias que fueron utilizadas por los nazis y que fueron derivadas precisamente por las runas. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente las runas cayeron en desgracia, ¿no? Después de haber estado asociadas precisamente con los nazis, pues no fueron bien aceptadas, se escribió muy poco sobre ellas. Sin embargo, en la novela de J.R.R. Tolkien, El Hobbit, en 1937, se utilizan runas anglosajonas en un mapa para enfatizar su conexión con los enanos. También se usaron en los borradores iniciales del Señor de los Anillos, pero luego fueron reemplazados por un alfabeto inventado por Tolkien, que seguramente deben recordar que es el alfabeto de los elfos, ¿no? Que aquí vemos un anillo que se hizo bastante popular con este alfabeto inventado por Tolkien y vemos a diferencia anillos modernos que están precisamente grabados con lo que es alfabeto rúnico. A mediados de la década de 1980, como parte del movimiento New Age y el resurgimiento de las religiones paganas, especialmente el movimiento Asatru,
Las runas recuperaron su popularidad como un sistema adivinatorio y una herramienta de autoconciencia, que prácticamente es para lo que hoy, de manera básica, porque también al final yo les voy a decir que hay mucho más acerca de runas, ¿no? Ahorita lo básico y a lo que todo mundo tiene acceso, no importa dónde esté, es al sistema adivinatorio, precisamente para desarrollar conciencia ante las situaciones que nos pasan. El primer libro sobre adivinación rúnica fue escrito por Ralph Bloom en 1982. Autores posteriores como Diana L. Paxson y Freya Answin siguieron a Bloom al establecer una conexión entre las runas y el tarot. Stephen Flowers publicó una serie de libros bajo el seudónimo de Edred Thorson y defendió algo que se llama gimnasia rúnica o rune yoga, que ustedes en su libro lo van a encontrar que son una serie de posturas. O sea, la runa la encarnamos o nos sintonizamos a ella precisamente haciendo la sata o la postura runa yoga que conecta con la sabiduría precisamente de cada uno de los alfabetos. El uso de runas es común en religiones neopaganas, como es el caso de Heatenri o en islandés, mejor conocida como Asatru. Asatru se traduce como la lealtad a los Hacer. Aquí vemos entonces el Fudar antiguo de 24 caracteres. Van a encontrar el Elder Fudar, que se dice que es el primer alfabeto rúnico completamente formado. O sea, ya que empezó como que toda esta evolución y todas estas adaptaciones que se le fueron dando al alfabeto, bueno, pues surge este primer alfabeto rúnico que está compuesto por 24 runas. 24 runas que se forman de 3 grupos de 8. Cada grupo se denomina ATI. Aquí lo vemos cómo está conformado. No son las únicas runas porque también tenemos las runas anglosajonas. Aquí van a ver que tienen algunas variaciones del otro Fudar. ¿Sí? Por ejemplo, esta que dice Stan o Stone no es una runa que, por ejemplo, encontremos en el otro Fudar. Así hay varias que no se encuentran. También está el Fudar más joven o escandinavo, que este se divide en el Fudar danés, en el sueco y de Noruega, en el de Noruega y el Fudar medieval. Ahí vamos viendo que inclusive este Fudar es todavía más diferente, totalmente diferente de el que normalmente estamos utilizando con el de 24, 25 letras. También hay unas runas que se llaman dalercanianas. Las runas dalercanianas eran una versión tardía de la escritura rúnica que se utilizó en la provincia sueca de Dalarna hasta el siglo XX. Las runas dalecarlianas se derivaron de runas medievales, pero se combinaron con letras latinas que reemplazaron progresivamente a las runas. Y aquí vamos a ver que sí ya es totalmente diferente de lo que se maneja en las runas. Una teoría de las runas es que es una inspiración etrusca y pone su origen todavía aún antes o sugiere que eran de origen itálico del norte, diseminadas por las primeras tribus germánicas marcomanas o erulianas. Una posibilidad intrigante sugerida por Paul Edwin Zimmer es que parte de su inspiración proviene del alfabeto etrusco. Curiosamente, una de las pocas palabras etruscas, precisamente para las que se tiene una traducción latina, es la palabra aesir, que es la que acabamos de mencionar. Ahora, no es descabellado pensar que sí puedan tener una relación con los etruscos,
porque estamos hablando de las mismas regiones en las cuales las tribus germánicas se establecieron. De hecho, precisamente la tribu de los Boy, que es una tribu celto-germánica, precisamente invadió Etruria, ¿sí? Entonces hubo muchas mezclas de toda esa zona que obviamente pues da pauta que las culturas se unan, se fusionen e inclusive evolucionen y cambien. Ajá. Entonces no es realmente tan descabellado esta teoría. Ahora, ¿de dónde se ha venido conociendo el tema de las runas? Pues hay literatura que fue saliendo a la luz, que se fue de alguna manera revelando y fue mostrando un poco la sabiduría de este alfabeto. El Javamal es uno de los que quizás está como más asociado a la revelación de las runas, y este es un poema nórdico antiguo del Codex Reglus del siglo XIII, que presenta precisamente consejos para la vida, la conducta y la sabiduría. A ver. ¿Me pueden, por favor, cerrar el micro? Gracias. Ahí está. Bueno, la conducta adecuada y la sabiduría, ¿sí? Entonces, en las tribus germánicas, por lo regular, solamente existía un chamán, una chamana, que era quien nacía con el don, quien nacía iluminado, que nacía con ciertas virtudes, y es quien de alguna manera se encargaba de revelarle al pueblo o a las tribus los designios divinos. Ajá. Entonces, de alguna manera, conforme fue evolucionando, fueron creciendo las tribus que eran bastante pobladas, se va dando la necesidad de ir teniendo como una guía espiritual, algo que nos fuera regulando precisamente esta conducta y que nos ayudara en los momentos más difíciles a tomar las mejores decisiones. Ajá. Entonces se va creando literatura, se van creando poemas y a partir de, o las sagas, por ejemplo, y a partir de esta información es que nos empiezan a dar un código de ética, ajá, una forma en cómo conducirnos. Y esto finalmente ha venido siendo siempre, porque hay muchos libros en todas las religiones, hay un código de ética, hay un libro que te dice qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Ajá. Los versos atribuyen precisamente al dios Woden y consiste en 5 fragmentos, que son precisamente los poemas de Javamal, que consiste en el Gestabat, que es una colección de proverbios y sabidurías, una disertación sobre la infidelidad de las mujeres, un relato de Woden y la hija de Billing, y la historia de cómo Woden obtuvo el hidromiel de la poesía de la doncella Gulot. También hay otro, aquí estas palabras sí tienen una pronunciación diferente, pero yo se las leo así porque realmente la pronunciación no es muy conocida. Lot van Filsmal, una colección de versos similares al Gestapat, dirigida a alguien llamado Lot van Fnir. El Runatal es un relato de cómo precisamente Woden ganó las runas. Ahí es donde entra precisamente como este mito o esta historia, ¿no? Posteriormente viene la colección de encantos, pero concretamente situándonos en el Runatal, vamos a ver cómo Woden escribe su sacrificio de sí mismo a sí mismo. Y dice así: sé que colgué de un árbol ventoso 9 largas noches, herido con una lanza dedicada a Woden, yo mismo a mí mismo, en ese árbol del que nadie sabe de dónde salen sus raíces. No me dieron pan ni me dieron cuerno de beber. Miré hacia abajo, tomé las runas, gritando me las llevé y luego retrocedí desde allí. Aquí vemos una ilustración precisamente de este poema. Y a lo mejor a primera vista nosotros leemos el poema
y probablemente no entendemos mucho, pero este poema está hablando de la gran lucha que el hombre tiene con su inconsciente, ¿sí? Con sus raíces, precisamente con lo desconocido de ellos mismos, de nosotros mismos como seres humanos y de el sacrificio que el hombre hace para despertar a la iluminación. ¿Y en qué consiste este sacrificio? No es precisamente el sacrificio de mártir o de víctima, sino el sacrificio de probablemente dejar a un lado la tentación, dejar a un lado esa parte instintiva de todos los seres humanos para dar paso a algo mucho más complejo que es el raciocinio, la inteligencia o inclusive lo que todos queremos alcanzar, que es la conciencia. No es un camino fácil. Aquí desde el mismo poema te dice, necesitas fuerza, necesitas lucha, necesitas valor, que esto es muy característico precisamente de esta cultura, ¿sí? Este sacrificio de sí mismo a sí mismo es, mi naturaleza oscura es dominada por la fuerza de mi conciencia y por la fuerza de algo que me ayuda a evolucionar. El árbol del viento se identifica a menudo precisamente con el Yggdrasil, el cual está en el centro del cosmos y sus ramas y sus raíces sostienen 9 mundos. Sus ramas superiores acunan precisamente el Asgard, el hogar de los dioses y de las diosas, de las cuales el jefe es precisamente Woden. La escena del sacrificio descrita a menudo se compara con la crucifixión de Cristo, narrada en los evangelios. El paralelismo de Woden y Cristo durante el periodo en que coexistieron el cristianismo y el paganismo nórdico también aparece en otras fuentes. El pasaje se ha interpretado como una representación mítica de los rituales iniciales chamánicos, en los que el iniciado debe someterse a una prueba física para recibir la sabiduría mística. Estos rituales en su momento eran rituales físicos, pero hoy en día esta sabiduría sigue estando vigente en el sentido que nosotros para poder ser iniciados tenemos que librar nuestras propias batallas internas. Tenemos que ser conscientes de esta lucha entre nuestra propia oscuridad o nuestra parte instintiva con la parte divina o la parte de la conciencia que quiere ahora sí que de todas las maneras salir. ¿Ah? Esta lucha precisamente interna es ese proceso iniciático del que hablan estos poemas que tienen, bueno, cientos y cientos de años de existencia. Debajo del Yggdrasil está el pozo de Ord, que contiene la totalidad del pasado y es una fuente de sabiduría, que las runas provienen de estas aguas y lo sugiere otro poema nórdico antiguo, el Voluspa, que dice, allí se encuentra una ceniza llamada Yggdrasil, un árbol poderoso bañado en granizo blanco. De allí salen los rocíos que caen en los valles. Se encuentra perenne sobre el pozo de Ord. De allí salen doncellas muy sabias, 3 del lago que se encuentran debajo del poste. Uno se llama Ord, otro Verdandi, Skoll, el tercero. Tallan en el árbol la vida y el destino de los niños. ¿Qué nos quiere decir también este poema? Que el alfabeto rúnico marcaba el destino de las personas, el destino de cada ser humano. Hay que recordar un poquito el contexto nórdico también, donde el destino no se podía cambiar, ¿verdad? Tú eras marcado precisamente por el destino y hasta que surgió la modificación de la runa blanca de la que ahorita vamos a hablar, el hombre no tenía la capacidad de poder cambiar su destino. Y esto era una de las cosas más fuertes que tenía precisamente la cultura nórdica y que se creía fielmente de que pues lo que tenía que ser, pues tarde que temprano tendría que pasar. Las 3 doncellas son las nornas o parcas. Las tallas descritas son runas.
Fue a través de su envidia de las normas y sus poderes que Woden se había propuesto la tarea de adquirir conocimiento de las runas. Debido a que las runas solo se revelan a aquellos que demuestran ser dignos, Woden se colgó de una rama del Yggdrasil. Entender las runas le dio a Woden el poder que ansiaba. Ahora podía curar heridas, hacer que sus enemigos y sus armas fueran inútiles, liberarse de las limitaciones, proteger a sus amigos en la batalla, despertar a los muertos, ganar y mantener un amante. Woden transmitió su conocimiento a la diosa Freya, quien le enseñó magia. Heimdall, el dios que custodiaba el puente arcoíris, le enseñó las runas a la humanidad. Cuando dice que Woden se volvió poderoso, porque prácticamente podía hacer todo una vez que entendió el sentido de las runas, habla precisamente de que conquistó su propio interior. Se convirtió en este dios poderoso porque logró entender cómo las runas actuaban desde su interior y cómo podía entonces trasladar esa sabiduría o incluso esa magia y ese poder a su exterior. De ahí que estas pequeñas rayitas que nosotros vemos precisamente en nuestro oráculo encierren un poder inimaginable, ¿sí? Inimaginable. No se ha sabido de una runa que falle. No se ha sabido de un sigilio rúnico que nos sirva, ¿sí? Es muy poderoso este conocimiento, pero ahora estamos entendiendo un poco el contexto de por qué se ha contenido tanto poder precisamente en este alfabeto. Ahí vemos una ilustración precisamente del Yggdrasil, una ilustración muy bonita, donde vemos precisamente los mundos y que es totalmente semejante a lo que sería el árbol de la vida de las esferas de la Cábala. Hay otras lecturas que ya ustedes pueden también investigar, pueden profundizar un poco más en la historia, como es precisamente la Edda Poética, los poemas rúnicos islandeses, los poemas de runas de Noruega, los poemas rúnicos anglosajones, el Abecedarium Nord, el Salomón y Saturno, que son 4 obras en inglés antiguo, que precisamente todas estas literaturas hablan acerca de las runas y las sagas islandesas, por supuesto. Entonces, si ya quisiéramos meternos un poquito más a investigar el contexto histórico, podemos en todo caso investigar alguno de estas literaturas. La mitología y la cosmogonía, precisamente de donde se derivan las runas, está totalmente ligada al árbol del Yggdrasil, donde se dice que hay 9 mundos en esta mitología. Y aquí vemos que está la tierra de fuego, el cielo de los dioses, la tierra de los espíritus de la luz, la tierra de los espíritus del agua, la tierra de los humanos, la tierra de los gigantes, la tierra de los espíritus de la noche y la primera tierra subterránea, la tierra de los muertos y la tierra del hielo, el frío y la niebla, ¿sí? Nosotros vamos a darnos cuenta que el Yggdrasil se puede dividir también en 3 fases, ¿no? La fase de arriba, la fase de en medio y la fase de abajo, ¿no? Que esto finalmente también es el patrón por el cual podemos dividir los diferentes niveles de conciencia, ¿no? Que es el inconsciente, el supraconsciente y la parte de la conciencia. Al principio, dice, estaba en el Ginnungagap, el abismo que contenía todos los mundos existentes, que esa es la cosmogonía de donde se origina la vida y desde donde se origina el mundo. Luego vino Muspelheim, que estaba habitado por gigantes de fuego con cuerpos hechos de lava y fueron como cabello. Solo sus nativos, los gigantes de fuego, pueden tolerar sus llamas. Surd, un gigante de fuego, protege la frontera de Muspel armado con una espada de fuego. En Ragnarok, los gigantes de fuego y sus compañeros destruirán a todos los dioses y su mundo con el fuego. En oposición a Muspelheim estaban Niflheim,
donde existía hielo negro envenenado. En las fronteras entre los dos apareció la vida. Y fíjense cómo aquí nos está hablando de la luz y de la sombra. En esta historia o en este relato mitológico se encierra la integración de la unidad o la integración del ser humano en la lucha incalzable que todos batallamos en nuestro interior, que es la luz y la sombra. De la mezcla del fuego y hielo negro envenenado nació el gigante del caos, Ymir. Luego de la mezcla del fuego y el hielo transparente nació la vaca gigante Audulma. Audulma, que nació en un entorno sin alimento, lamió un gran bloque de hielo y liberó al gigante Ymir. Continuó lamiendo y finalmente soltó a un hombre grande de las rocas. Su nombre era Buré, el antepasado de todos los dioses. Ymir tuvo sus propios hijos, dando a luz a un hombre y a una mujer de su axila. Luego sus pies comenzaron a aparearse y dio a luz a un hijo de 6 cabezas. Su línea de descendientes se conocieron como los Jotuns. Woden era nieto de Bure, hijo de Bor, y el Jotun Bestla, junto con sus hermanos Bile y Be. Woden y sus hermanos mataron a Ymir. Llevaron a Ymir al centro de Ginnungagap y crearon el mundo llamado Midgard a partir de su cuerpo. La sangre de Ymir se convirtió en el mar, su cráneo se convirtió en el cielo y su cerebro se lanzó al aire y se convirtió en nubes. El cabello de Ymir se convirtió en árboles y los gusanos en su carne se convirtieron en enanos que vivían en la tierra. Cada cultura, cada historia cultural, por ejemplo, los hinduistas que tienen su propia historia de la cosmogonía, de cómo surgió el mundo, tienen precisamente su mitología, su manera de explicar cómo es que surgió la vida. Esta es precisamente la cosmogonía de cómo se explica que surge la vida a partir del nacimiento de Woden y cómo nace el mar y cómo nace el primer hombre y la primera mujer, etcétera, etcétera. Los dioses nórdicos que se derivan precisamente de esa cosmogonía se dividen precisamente en dos grupos. Nuevamente viene esta parte de luz y sombra, ¿no? De que el yin y el yang y la parte, esto que es totalmente, en todas las culturas y en todas las religiones, está totalmente claro, ¿no? La parte de luz, la parte de sombra, y aquí los dioses tienen también su parte, ¿no? Los dioses de la tierra, que simbolizan la riqueza, la fertilidad, la fecundidad, y los dioses más importantes, que son precisamente los dioses del cielo, que simbolizan el poder, la sabiduría y la guerra. La cosmogonía nórdica, entonces, lo que intenta es que la tierra se una con el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que los instintos se unan con la conciencia, y dice entonces que cuando tú logras que esto se una, cuando tú logras que ambas energías puedan complementarse y trabajar por un bien común, entonces tú te conviertes en un dios. Tú te conviertes precisamente en un ser poderoso, como precisamente decía el dios Woden, decía, ya nada me puede dañar, yo soy invencible, yo puedo con todas las batallas, precisamente porque unió, ese es el secreto precisamente, unió esa parte de la tierra o esa parte instintiva con la parte de la inteligencia superior. Woden entonces es el líder de los dioses. Thor es el dios del trueno que preside a los trabajadores. Loki es un gigante que es un Aesir por adopción. En el pasado distante se libró una guerra precisamente entre estos dos. Nuevamente, la guerra interna, ¿verdad? O sea, la mitología no son más que historias de nuestro interior. Este pleito ranchero que toda la vida tenemos entre nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que representan precisamente estas historias de los dioses. Cuando terminó, cada lado intercambió miembros de su grupo con el otro.
Woden fue el patrón de las uniones e iniciaciones militares y también un hechicero que se convirtió en dios del cielo de los Aesir. Se cree que los seres humanos nacieron cuando Woden y sus hermanos daban un paseo a la orilla del mar. Woden miró las sombras de sus hermanos moviéndose sobre los troncos y decidió darles vida. El tronco del olmo se convirtió en mujer y el del fresno se convirtió en hombre. Sus hermanos les dotaron del don de la palabra, el juicio y los sentidos. Luego juntos construyeron Asgard y Woden se casó con Frigga. Equipado con el conocimiento de las runas, se convirtió en el dios más poderoso de todos. Y posteriormente tenemos todos los demás dioses que complementan esta cultura, dioses importantes como es el caso de Thor. Thor es el hijo de Woden, dios del trueno, la tormenta y la fertilidad. Empuña un enorme martillo y tiene el poder de la resurrección. Loki, el padre de los monstruos del inframundo, gobierna el reino de los muertos, es un embaucador y fue fuertemente castigado por los dioses. Baldur, hijo de Woden y Frigg, soñó su muerte y aunque su padre intentó evitarlo, subestimó al muérdago quien finalmente lo asesinó. Heimdall, hijo de Woden, es el puente que conecta la tierra y el cielo, guardián de los dioses, con su cuerno llama a los dioses a la batalla final. Frey es el dios de la vegetación, la cosecha, la riqueza y la paz. Tyr es sabio, valiente, a menudo se le llama en batallas. En otras fuentes se le menciona como hijo de Woden también. Njord es rico, tiene poder sobre el mar, el viento y el fuego. Es el patrón de la navegación, la pesca y la caza en el mar. Y también es un dios de la fertilidad. Y por último, Ragnarok, que no es precisamente un dios, sino que es una serie de eventos futuros. Es como una profecía que incluye una gran batalla, a muerte de figuras importantes, desastres naturales y la subsiguiente inmersión del mundo en el agua. A grandes rasgos, esto es un poco de mitología y un poco de cosmogonía de lo que sería el origen de las runas y cómo están relacionadas precisamente con el poder, ¿sí? Hay que entender que el origen de utilizar las runas es encontrar el poder en tu interior. Encontrar eso que te hace poderoso en una tormenta, en una batalla, en una situación en particular, es justamente lo que Woden deja como legado y te dice, si tú entiendes lo que la runa hace en ti y lo que puede despertar en ti, entonces tú vas a poder lograr transformar esa situación que de alguna manera te atormenta o te aqueja. Hay varios mitos también relacionados con las runas. Las runas se dividen precisamente en este conjunto de 8 Aetir, cada uno así se conoce. En nórdico antiguo, Aetir significa generaciones y familias, es decir, estamos hablando entonces de 3 grupos de familias, ¿no? Cada una compuesta de 8, lo que sugiere que el conocimiento rúnico se transmitió a través de la familia. La palabra etir también se relaciona lingüísticamente con el número 8. La naturaleza óctuple de cada etir corresponde a la división del cielo y la tierra en 8 partes. El ciclo anual del norte de Europa se divide en 8, marcado por festivales en los solsticios, equinoccios y los días cruzados, que nosotros hemos adoptado y conocemos como la rueda del año o sabbats. En términos modernos, la jornada laboral se divide en 3 secciones y turnos de 8 horas. Cada etir gobierna un área específica de la vida y tiene un énfasis diferente. Y aquí vemos una relación entre cada una de las runas con diferentes arquetipos. Hay que recordar que los dioses son arquetipos. Si nosotros inclusive nos metemos a investigar toda la psicología que encierra un dios en particular, vamos a encontrar todavía más información que nos puede ligar a la runa, ¿sí? Eso sería como una recomendación que yo les podría hacer
para profundizar y entender todo el contexto que la runa encierra a través de los arquetipos. Por ejemplo, aquí vemos una runa que es Ansus y que está ligada a Woden, ¿no? Si Woden es un dios poderoso, pero es un dios que ha sacrificado precisamente muchas cosas de su materia, ¿no? La parte instintiva de la que hablábamos, bueno, pues aquí estamos hablando de una runa que encierra mucho poder, que encierra mucha transformación, dependiendo de el cuestionamiento, la pregunta que nosotros estemos teniendo, Ansus puede responder qué es lo que tengo que sacrificar para poder acceder a ese poder que me va a permitir resolver o entender la situación en cuestión que quiero solucionar. Aquí vemos el complemento para que ustedes lo tengan ahí bien capturado y puedan seguir la recomendación de profundizar en los arquetipos. También vemos aquí entonces las tres áreas, ¿no? Esta parte de las tres familias, una representada por Freya, otra representada por Halagas y otra representada por Tyr, que puede ser desde la vida física, la vida psíquica y la vida espiritual, ¿no? Cada una tiene un compendio de características particulares, que esto ya a la hora de practicar y a la hora de consultar las runas, es muy importante entender mi pregunta que yo estoy haciendo, hacia qué sentido de mi vida se está dirigiendo. Esta prueba o esta experiencia que yo estoy viviendo, qué área de estas familias o qué área importante de la vida es la que está de alguna manera impactando. Y ahí tenemos entonces la serie de 8 runas que se corresponden precisamente, que esto no es 100% nativo ni es propiamente el original. Entonces, tradicionalmente dicen que las runas deben de ser hechas de materiales naturales e idealmente deben ser duraderas y fáciles de manejar. Una buena regla es que deberían poder sostener todas las runas en sus manos. Pues ahí está un poquito complicado porque sus runas sí están grandecitas, entonces siento que va a estar ahí medio difícil, pero bueno, por lo menos ahorita les sirve para empezar, ¿no? Es posible que sean demasiado pequeños, si es que a lo mejor tenemos manos pequeños. Digo, los nórdicos tenían como el triple de mi mano, ¿verdad? O el triple de nuestra mano, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues a nuestra manita ya se tienen que adaptar runas a nuestro tamaño. Tradicionalmente las runas se hacen justo antes del atardecer. Si es posible, al aire libre. Independiente del material con el que se fabriquen, se deben de evitar los bordes afilados. Tradicionalmente la sangre se usa para teñir las marcas, pero la mayoría de la gente hoy no lo hace. El color rojo se usa tradicionalmente para marcar las runas, pero muchas personas usan el negro. Es una buena idea agregar una capa de barniz para proteger nuestras runas en el caso de que las estemos fabricando. Si las hacemos de madera, en el caso de que alguien diga, no, pues a mí me gustan de madera o me gustaría hacerlas, bueno, pues tradicionalmente se utilizan árboles frutales. Los más populares son el manzano, el roble, el tejo y el pino. Aunque se pueden ocupar otras maderas, por supuesto, ¿no? Ya si nos metemos un poquito más a conocimiento de los árboles, todos los árboles tienen una correspondencia, tienen un significado, como lo vimos apenas en el OGEM, veíamos cómo cada árbol tiene su historia y tiene también su parte mágica. Bueno, pues de lo que está hecho el árbol es lo que aporta precisamente en este caso a las runas. Siempre que se trabaje con la naturaleza hay que recordar que se debe de pedir permiso, se debe de dar gracias y se debe de hacer una ofrenda. Piedras.
Se pueden elegir del color que nos gusten, pueden ser recolectadas o compradas, inclusive pueden ser piedras preciosas o pueden ser piedras especiales. Se puede usar pintura acrílica para marcarlas, también se puede utilizar un taladro fino para marcarlas y hay que recordar que se deben de limpiar antes de fabricar. El hueso y la arcilla son otras opciones, sin embargo, son más complejos y se requieren de otros implementos para la fabricación, aparte de que hay muchos, sobre todo dentro de la Wicca o neopaganismo, hay muchos neopaganos que prefieren evitar los objetos que derivan de animales. Vidrio. Seguramente han visto este tipo de bolitas que se utilizan para las peceras, por ejemplo, se utilizan para los jardines también. Bueno, pues hay quienes hacen runas precisamente del vidrio, graban el vidrio, utilizan pintura en esmalte o utilizan un marcador de tinta metálica. Sin embargo, el vidrio se astilla fácilmente, por lo que pueden ser unas runas que nos duren poco. También se pueden hacer runas de papel y se pueden hacer runas con conchas, ¿no? Entonces, si nos gusta de esta manera, o sea, aquí lo importante es que no nos limitemos, ¿no? Que de alguna manera no es un pretexto también de que, ay, pues es que no tengo para comprarme unas runas, ¿no? Bueno, pues es que hasta tú las puedes fabricar o inclusive puedes comprarte una cartulina y hacerlas, ¿no? Porque es muy válido también utilizar el papel y no hay problema, o sea, va a funcionar. Aquí es muy importante darnos cuenta cómo nos sincronizamos, en todo caso, con los símbolos que representan las runas. Las runas, como todo sistema de adivinación, se tienen que consagrar, ¿sí? Y ya les voy a pasar al final un videíto de nuestro canal de YouTube donde hablamos acerca del altar y platico un poco acerca de los elementos y todo esto. Prácticamente las runas se consagran de la misma manera como consagramos otros sistemas de adivinación o los instrumentos mágicos en la Wicca. El objetivo como tal de consagrar las runas es agregarles tu poder personal y crear una conexión espiritual entre tú y las runas, ¿verdad? Podemos encender una vela, manipular la runa en cada uno de los elementos, mencionando en voz alta la runa, pensando en su significado. También podemos dormir con las runas debajo de la almohada, que los que tomaron tarot, pues ya saben que ese es un sistema precisamente de conexión con el tarot. Pues lo mismo se puede hacer con las runas durante algunas noches. Podemos llevarlas con nosotros durante algunos días para que las runas absorban nuestra energía. Podemos encender una vela, colocar las runas en el lado izquierdo de la vela, tomar cada runa y frotar un poco de agua con el dedo mientras dices su nombre, pasar la runa sobre la llama de la vela y repetir su nombre, colocar la runa sobre la mesa del lado derecho de la vela y decir el nombre de la runa por última vez y repetir eso con cada una de las runas. También podemos encender un incienso o un atado de salvia o de mirra y dejar que el humo fluya sobre las runas. Podemos sostener las runas en nuestra mano no dominante, que es con la que no escribimos, y miramos cada una y pensamos en su significado. Cuando hacemos esto, dejamos que el humo fluya sobre el conjunto completo nuevamente. También podemos trazar la letra de la runa sobre cada una, o sea, como remarcarla. Mientras decimos el nombre de la runa, lo mantenemos en el aire para ser bendecido y preguntamos en voz alta o decretamos más bien en voz alta que vamos a tener una buena lectura con ellas. Entonces son varias opciones que podemos utilizar y se pueden hacer todas también o las que más les guste. Aquí lo importante es que establezcamos una conexión precisamente con nuestro oráculo o con este caso, con las runas. También puedes conectar tus runas a los 4 elementos, pasando a cada uno de ellos
Podemos espolvorear cada runa con sal, podemos enterrarla durante unos días para conectarla con la tierra. También podemos sumergirlas en el agua con un poco de sal o con agua de manantial. Y finalmente podemos pasar cada runa a través de la llama de una vela que representa el fuego. Para almacenar tus runas, puedes guardar tus runas en una pequeña caja de madera o en una bolsa de terciopelo, o puedes utilizar ambas. La idea de que sea una caja de madera es porque la madera absorbe la energía, sobre todo si nosotros en algún momento queremos leer las runas a otra persona. Hay que darse cuenta que estas pueden absorber la energía de la otra persona. Entonces, la madera lo que hace es neutralizar las energías, ¿sí? Por supuesto, como todo sistema oracular, se tiene que estar limpiando y purificando, de preferencia en cada luna llena. Lo mismo pasa con el tarot, dependiendo el uso que les estemos dando. A mí personalmente, en mi opinión y en mi experiencia, a mí las runas me gusta como un oráculo personal, no tanto leerle las runas a otras personas, ¿no? Creo que hay otros sistemas que se prestan mejor para ello, pero definitivamente la runa, por su historia, su contexto, por su energía, es como un guía más personal. Pero también, pues es muy válido si alguien quiere ocuparlas para leérselas a otras personas. Para interpretar el Aeteir, cada uno de los 3 Aeteir terminan con una runa positiva, lo que implica un final y una preparación para el siguiente paso, porque de hecho cada Aeteir como que antecede y sucede al siguiente. Cada Aeteir tiene runas que cubren conceptos similares. Por ejemplo, cada Aeteir tiene una runa para la luz, como Eskenazu, Willow o Daeg. La luz aumenta en poder a medida que avanzamos por el Aeteir, o sea que esto es muy parecido como en el tarot, como en el viaje del loco, ¿sí? Que va viajando y va representando cada prueba, y cada prueba va siendo un poquito más compleja y te va dejando más rico en sabiduría, etcétera, ¿no? De manera similar, cada Aeteir tiene una runa que se refiere a la riqueza o al logro personal. Sin embargo, aunque existen similitudes entre runas de diferentes Aeteir, sus significados precisos son diferentes. Al interpretar una runa, anota primero de qué Aeteir es, ¿sí? Cuando decimos de qué Aeteir, acuérdense que hay tres familias. Entonces, nosotros tenemos que tener una libretita y tenemos que decir, ok, a esta pregunta me salió esta runa, entonces, ¿a qué familia pertenece esta runa? ¿A la de Freya, a la de Jálagas o a la de Tyr? ¿Ah? Entonces, ahí me va a indicar, lo primero que me va a indicar la runa es el aspecto de la vida de la cual me está hablando la runa. Entonces, además de tomar nota del Aeteir, de donde proviene una runa, puede ser útil cuando se combinan runas en pareja o en grupos, que ahorita más adelante que veamos los lanzamientos, vamos a ver desde las maneras más sencillitas para utilizar una consulta hasta maneras más complejas que ya son como las tiradas. Ahí en su libro de estudio, en el manual que se les proporcionó, en la parte final, de hecho, vienen tiradas, concretamente tiradas para hacer con las runas. Y aquí vemos el Aeteir de Freya, que el primer Aeteir se refiere a las cuestiones prácticas, se ocupa de la fertilidad, la prosperidad, la vida familiar, la vida del hogar, la posición social, el trabajo y las finanzas. Es el criador y la madre, el agricultor y el comerciante. Este primer octeto establece el orden del caos. Después sigue el Aeteir de Jálagas. Habiendo completado las pruebas impuestas por Freya, o sea, esas primeras 8 runas fueron las pruebas de la vida práctica, estás listo ahora para las pruebas precisamente de Jálagas.
Representan el mundo tangible y se ocupa de las fuerzas externas y las energías disruptivas que provocan el cambio. La mayoría de estos son fuerzas naturales. Entonces, si se dan cuenta, ya en Jálagas ya viene un poquito más intenso el asunto, ¿no? Ya empiezan así como unas cosas más trascendentales, unas pruebas que requieren de mayor sabiduría, de alguna forma como que no es tan fácil de controlar, ¿no? A lo mejor la parte física es un poquito más obvia porque es algo que vemos, pero en Jálagas ya no es como algo que es tan visible, sino que ya requiere de un poquito más de conexión. Posteriormente sigue la más compleja o la que compete más ya a los niveles de despertar espiritual, que sería el Ateir de Tirs. El tercer Ateir es el de la divinidad, el orden y la justicia. Está asociada con el dios Tyr. Este Ateir refleja las necesidades del crecimiento espiritual y mental y la lucha involucrada en el proceso para lograrlo. Tan fácil como para poner un ejemplo. Si a mí, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy ahorita teniendo una situación de una consulta con respecto a un desafío de salud, ¿no? Vamos a suponer, no, pues tengo aquí un problema de salud y yo quiero ver que la runa, ¿qué me dice de esto? Nos sale, por ejemplo, el de Taiwas, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí ya de entrada, la runa me está diciendo, tu problema es espiritual. Tu problema tiene que ver con una situación del orden y de la justicia divina, ¿sí? Aquí nos puede estar inclusive hablando de procesos kármicos también. Ay, ciérralo otra vez. Hace mucho ruido. Nos puede estar hablando de procesos kármicos inclusive, de cuestiones ya muy elevadas en las que requerimos de una gran sabiduría para poder entender. Entonces, el significado, por ejemplo, de Teiwas tiene que estar enfocado y dirigido precisamente a una solución de índole espiritual. ¿Ja? Porque aunque la enfermedad se está manifestando en el mundo físico, no me está diciendo que yo me enfermé por una situación de un problema físico. Me está diciendo la runa que mi problema es de un origen más complejo. ¿Sí me explico? ¿Sí se comprende cómo es que tenemos que identificar cualquiera de estas tres familias dependiendo el caso que estemos viviendo? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Ok. ¿Y qué tal que se agregó en esta evolución de las runas? Se agregó lo que conocen la runa vacía. ¿Sí identifican ustedes cuál es la runa vacía? Que se le llama también la runa de Woden o algunos le llaman la runa blanca. ¿Alguien sabe cuál es esta runa? Me dice cuál es esta runa. Esta runa es muy interesante porque recordarán que hace ratito yo les decía que las runas hablan del destino, ¿verdad? Que desde sus orígenes decían, tú naces marcado con una runa y ese es tu destino, y ese destino no se puede cambiar, ¿verdad? Así de trascendental, ¿no? El asunto con los vikingos o con los nórdicos. Pero cuando llega la runa vacía o la runa blanca, te abre a una ventana de posibilidades que hoy en la nueva era es algo que creemos tanto en el tarot como en la astrología, como en la cábala y ahora como en las runas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes la capacidad, el poder y el permiso para cambiar tu destino, conectando
con la sabiduría de tus ancestros. ¿Quién me dice quién da este permiso? A ver, las iniciadas de la cofradía. ¿Quién me dice quién da el permiso para cambiar el destino? ¿Nadie? Contesten los iniciados. Woden no. No, Woden no da el permiso. ¿Alguien sabe quién da el permiso de lo que habla la runa vacía? No. No. Fíjense, aquí nos está hablando de algo bien interesante. La runa vacía de verdad es bien interesante porque el destino siempre ha estado marcado por tu árbol genealógico, ¿sí? O sea, tu carta astral, por ejemplo, que es tu destino, está plagado de tu historia genealógica, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada nacimiento y cada persona, cada bebé que nacía en una familia estaba marcada por la familia de su familia, precisamente, estaba marcada por sus ancestros. Ajá. Entonces, hoy en día, con todo el conocimiento maravilloso que nos llega con la nueva era, y, por ejemplo, nada menos como el transgeneracional y las constelaciones que van directamente al trabajo con ancestros, precisamente esta runa vacía te habla de que aquí tú sí estás teniendo el permiso de tus ancestros para cambiar tu destino. Y es cuando entonces puedes acceder a, por karma, por bendiciones, por destino, por lo que sea, aquí tú sí puedes acceder a un cambio de situación, aunque haya estado marcado para tu vida, aunque hayas nacido con esta carga transgeneracional, cuando una runa vacía sale en una consulta, te está diciendo, puedes modificarlo, puedes cambiarlo porque tienes el permiso de tus ancestros. Fíjense qué fuerte es esta runa y que finalmente se añadió con esta nueva, esta evolución del Fudark. También llamada la runa de Woden, a menudo se refiere a la libre elección que tiene el consultante para actuar en la situación que está consultando. Ahora, ¿cómo se lanzan las runas? Tradicionalmente las runas se lanzan en lugar de esparcirse como las cartas del tarot, ¿no? Las cartas las barajeamos y abrimos el abanico, ¿verdad? A esto se le llama sorteo. Con este método de las runas se arrojan al azar sobre una tela o un mantel y sus posiciones se relacionan entre sí, se interpretan para responder a la pregunta en cuestión y esto seguramente van a recordar quienes tomaron el curso de OGEM, que es muy similar. ¿Te acuerdan que los palitos se arrojan y dependiendo de cómo caen, ¿verdad? Y la distancia en la que caen, es entonces la lectura que le damos al OGEM. Pues así es muy parecido también con las runas. Aquí vemos, por ejemplo, un diagrama en donde inclusive si trazamos un círculo, podemos establecer un lugar para los viajes, para la educación, para el amor, para la familia, ¿sí? Lo podemos hacer físico o lo podemos hacer imaginario. Esto ya va dependiendo de cada quien. Se necesita un contenedor para tus runas, que puede ser una caja, bolsa o ambas, una tela o un mantel, bolígrafo y papel, el significado de las runas y un mermot, que es un artículo personal que se coloca para enlazar la energía del consultante, o sea, que puede ser un anillo, un arete, algo personal, ¿verdad?
que esto se puede utilizar más cuando se trata de trabajar con la energía de otras personas, porque se acuerdan que cuando uno sintoniza con tus runas andan contigo todo el tiempo, a lo mejor, o duermes con ellas y se impregnan de tu energía. Pero si tú necesitas a lo mejor la energía de otra persona, a lo mejor ahí es donde sí es válido el mermo, ¿no? Pásame algo de ti y vamos a ponerlo con la energía de las runas y entonces ahí ya empezamos a sortearlas. Aquí vemos otros diseños, ¿verdad? En un mantel, de este lado, las runas que caen de mi lado, bueno, si yo estoy de frente, de mi lado izquierdo sería el pasado, en el centro sería el presente y del lado derecho sería el futuro, ¿no? Dependiendo de cómo caigan. Y tú puedes crear también diferentes diseños de acuerdo a la necesidad de lo que tú quieras preguntar. Muy parecido como los cuadrantes de radiestesia, que ven que formas un cuadrante, pero tú colocas la información a la cual necesitas saber. Entonces tú puedes diseñar algo específico que tenga que ver con la consulta que tú quieres. Esta es una primera forma en la cual podemos lanzar las runas. Para prepararnos a leer las runas, tenemos que pues seguir ciertas directrices que normalmente en todas las consultas de adivinación se siguen. Por ejemplo, que te tienes que sincronizar, es decir, ¿cómo te encuentras? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Estás contento? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Porque de cómo estés es también como va a influir. Si nosotros estamos angustiados, preocupados y vamos a hacer una consulta angustiante, ¿verdad? Puede ser que no tengamos la mente lo suficientemente clara para poder interpretar. Entonces, lo mejor siempre en una consulta de cualquier tipo de sistema de adivinación es que estemos neutros. Ajá, que no estemos demasiado influenciados por la consulta en cuestión. El lugar es importante, y bueno, yo me acuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, que había gente que me platicaba que leía el tarot hasta en las discotecas, ¿no? Y bueno, pues el tarot es de respeto, ¿verdad? El tarot es de que debe uno tener un cierto lugar también para poder leerlo. Cualquier sistema de adivinación debemos de establecer un lugar tranquilo, un lugar en paz, un lugar donde podamos sintonizarnos también con la energía, ¿verdad? Poner un incienso, una velita, unas flores, un espacio personal, ¿no? Eso siempre va a ser lo ideal porque estás trabajando con tu interior, ¿sí? En todos los sistemas de adivinación se requiere estar relajado, ¿sí? No podemos hacer lecturas acelerados, ni a las carreras, ni ansiosos, donde ni siquiera somos capaces de escuchar. Ajá. O sea, necesitamos estar tranquilos y para los que están en la cofradía saben que punto importante para todo trabajo espiritual, meditación druida, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera estoy tranquilo, estoy en paz, estoy preparando mi espacio y me estoy preparando yo para poder hacer mi consulta. ¿Mm? Y configurar la lectura, que es escribe tus preguntas, qué es lo que quieres saber. Y acuérdate que entre más claras y concisas son tus preguntas, vas a tener una respuesta también más clara y más concreta, ¿sí? Entonces, configura tu espacio con todo lo que necesitas, aquí con tu incienso, con tu vela, con tus runas, con tu mantel, con tu libreta, con todo, y te preparas entonces para tener un momento contigo mismo y poder consultar, en este caso, las runas. Ay, ¿cuánto me adelanté? Ahí está. La técnica de casteo. Tú piensas en tu pregunta o tu reto a resolver, pero las runas no responden preguntas sí y no. Ajá, que eso es diferente como con el tarot. En el tarot sí se puede responder sí y no.
En las runas no hay un sí y no hay un no, ¿sí? Por lo que tenemos que establecer preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si tal o cual cosa? O ¿cómo puedo yo tal o cual cosa? ¿Sí? O sea, son otro tipo de preguntas en donde la respuesta definitivamente no es ni sí ni no, sino más bien es algo un poquito más profundo y un poquito más extenso. Mezclas tus runas, piensas en la pregunta y las arrojas frente a ti. ¿Mm? Eso es lo que se le llama la técnica de casteo. Por eso recordarán que una regla que mencionaban al principio es que de preferencia tus runas te cupieran en la mano, ¿verdad? Pero realmente serían runas muy pequeñitas. A lo mejor en las dos manos podía ser, ¿verdad? Pero si no, no hay problema. De todas formas, vamos a ver otro tipo de maneras en las cuales también se tiene que consultar, se pueden consultar las runas sin necesidad de la técnica de casteo. Otros métodos alternativos. Saca una sola runa para leer cómo es probable que te vaya en la cuestión que estás preguntando. Entonces, si tenemos nuestra bolsita, metemos la mano, revolvemos, sintonizamos, pensamos en la pregunta y sacamos la runa. Otra opción, toma las runas en tus manos y espárcelas sobre tu mantel y elige 3 al azar. Ese es otro método. Toma 3 runas y échalas sobre tu mantel. Si has trazado un círculo, solo lee las runas que están dentro del círculo. Si no hay ningún círculo, significa que no es el momento adecuado para hacer tu pregunta. Saca 9 runas de tu bolso. Manténlos por un momento en tu mano mientras te concentras en tu pregunta y las esparces las runas en tu mantel. ¿Cómo vamos a interpretar? Se recomienda que podamos empezar por interpretar las runas que caen boca arriba. Sobre todo, si lanzamos todas o lanzamos 9, ¿no? O lanzamos una serie de runas, probablemente algunas caen boca abajo y otras caigan boca arriba. Cuando somos principiantes, se recomienda empezar por leer las que caen boca arriba. Puedes quitar las que caen boca abajo mientras ganas experiencia, ya que estas runas se refieren concretamente a influencias externas o futuras. Anotas los grupos o las parejas. Las runas que están boca arriba se relacionan con la situación actual y las circunstancias que te llevaron a esa situación. Dependiendo de cómo está configurado tu mantel, puedes elegir empezar por las más cercanas y que aterrizaron boca arriba, o comienzas por la runa por la que te sientes más atraído o la que cae más cerca del centro de la tela. Si nosotros tenemos una tela, aunque no tengamos dibujado un centro, existe un centro dentro del mantel. Si la runa cae cerca del centro, de lo que consideramos el centro del mantel, nos está hablando concretamente de la respuesta. Supongamos que arrojamos las runas y que salen totalmente hasta de nuestro mantel, ¿no? Que pudiera ser, ¿qué pasa si se sale la runa del mantel, ¿no? O del círculo de mi circunferencia. Quiere decir que esas runas no tienen nada que ver con lo que tú estás preguntando. Son cosas totalmente ajenas, son cosas totalmente que ahorita no te compete saber. Si algún par o más runas están muy juntas o se tocan, que cuando las lances resulta que cayeron juntitas, esto quiere decir que hay una influencia que las complementa. Hay que leer las dos runas y hay que encontrar de qué forma se están relacionando. Y hay que ver a qué familia pertenecen para poder identificar de qué manera estas dos
estas dos energías están involucradas o inclusive ya en lecturas de runas más experimentadas, pudiera estar hablando de dos personas también. Pudiéramos estar identificando inclusive hasta dos personas. Pero esto ya es más avanzado, porque esto ya tendríamos que ver, por ejemplo, cómo se relaciona el alfabeto rúnico con las letras de los nombres, por ejemplo. Ese ya es otro tema. Pero sí podemos ver, por ejemplo, la descripción de ambas y de alguna manera tratar de ver de qué manera están conjugadas o involucradas en mi pregunta. Uh-huh. Las runas también tienen su lado como el tarot. ¿Cómo su lado, Leti? Sí, maestra, así como en el tarot que le puede salir inverso, Uh-huh. así más o menos. Derecho o invertido, ¿no? Ahorita vamos a ver también sobre eso porque hay algunos lectores de runas que no están a favor de que las runas se lean invertidas o inversas. Sin embargo, hay de los dos, ¿no? De hecho, en su libro me parece que sí viene la descripción como tal de la inversa, si es que llega a salir inversa. Pero hay algunos expertos que también dicen que se pueden leer sin problema todas sin que estén inversas, ¿no? Que de hecho también es lo mismo que pasa con el tarot. Ya también con el tarot hay quienes dicen, es que se puede leer el tarot con todas al derecho, sin que salga ninguna invertida, ¿no? Entonces hay que tener las dos perspectivas y uno tiene que ver con cuál se siente mejor, ¿no? Hay quienes ya definitivamente dicen, a mí no me gustan las invertidas y me leo todo al derecho. Está bien, o sea, funciona. De todas maneras la lectura funciona. Uh-huh. Entonces dice, las runas del centro se refieren al presente, mientras que las más alejadas se refieren a algo que aún está por suceder. Si alguna par o más runas están muy juntas o se tocan, esto sugiere la influencia complementaria de ambas runas. Las runas en lados opuestos a tu mantel representan influencias opuestas, ¿verdad? Si las runas se cruzan, están en oposición. ¿Ok? Entonces, para que más o menos tengamos una